¿Qué tal? Buenos días. Hoy nos vamos a centrar en la clase número 25 del curso que versa sobre los puentes actuales, ¿no? Como veréis, es una clase que es un poco cajón desastre porque abarca desde los puentes atirantados, ¿no? Esta última tipología que irrumpió realmente en el siglo XX. Vamos a hablar también de lo que han sido la búsqueda de la ligereza, ¿no? Como son las bandas TESA, la nueva generación de puentes de cables. Y hablaremos también de lo que supuso el final del milenio con la disolución casi de los tipos estructurales conocidos, ¿no? Una época que quizás fue una época un poco confusa, ¿no? Donde la formalidad cobró una especial importancia, pero que bien es verdad que ha dejado un panorama para todos vosotros que vais a salir a proyectar en breve, un panorama muy, muy interesante, ¿no? Hoy en día podemos decir que tenemos la mayor libertad formal que ha existido nunca en el proyecto, ¿no? Basado básicamente, por una parte, en un dominio tecnológico en la construcción, ¿no? La construcción hoy en día ha desarrollado una serie de tecnologías que permiten abordar el proyecto y la construcción de grandes obras, ¿no? Hay una evolución en los procesos constructivos, en los sistemas de cables, etcétera, que permiten materializar obras que antes eran impensables, ¿no? Como digo, este dominio tecnológico de la construcción ha ayudado mucho. Por otra parte, también tenemos la aparición de estos nuevos materiales de muy altas prestaciones y materiales más ligeros. Incluso en los materiales tradicionales se habla de materiales de hormigones, perdón, de altas prestaciones, de aceros especiales, ¿no? Que de nuevo han dado un impulso importantísimo en estas obras, ¿no? También tenemos nuevas herramientas para el diseño y para el proyecto y cálculo de estas estructuras, ¿no? Hay toda una batería de herramientas que nos permiten parametrizar todo tipo de geometrías, también herramientas de cálculo donde podemos acoplar los fenómenos mecánicos y térmicos que se dan en nuestras estructuras, ¿no? A través de estos grandes programas de elementos finitos, CFDs, ¿no? Los Computational Fluid Dynamics, que nos permiten estudiar con precisión la interacción de los fluidos con nuestras estructuras, por ejemplo, el viento. Es decir, tenemos toda una batería de herramientas que hace que podamos calcular, precisar y afinar un montón, cosa que antes era improbable. Y por último, esta libertad formal, ¿no? Esta especie de madurez de los tipos que nos ha permitido innovar, ¿no? Con las formas estructurales. Por eso digo que estamos ante una etapa que, si bien es verdad, hemos pasado por, al menos en nuestro país, por una gimnasia constructiva muy grande, hay muchas menos cosas que hacer, pero el panorama en el proyecto yo creo que es muy, muy interesante para todos vosotros. He sacado esta foto, que es el puente que une Macao con Hong Kong, también como ejemplo del tipo de proyectos que muchas veces se están acometiendo ahora, ¿no? Son proyectos, vamos a llamarlos faraónicos, estructuras de gran, gran longitud, de muchísimos kilómetros, con vanos centrales que son los que posibilitan el canal de navegación muy grandes, que generalmente se resuelven con estas grandes estructuras atirantadas o colgantes, y en el que colaboran, que es la cosa importante, un montón de profesionales de diferentes disciplinas, ¿no? Ya no es un puente tan de autor como los puentes de Perronet, de Telford, de Sejourné, de Nervi, de estos grandes maestros que hemos visto, ¿no? Son proyectos faraónicos, como digo, donde intervienen un gran equipo y es el fruto del trabajo de un gran número de disciplinas. Bueno, la clase, tal y como hemos comentado, va a estar dividida en estos tres grandes bloques. Primero vamos a hablar de los puentes atirantados, esta que es la última tipología en aparecer, que aparece ya muy entrado el siglo XX y que en apenas 60 años tiene un desarrollo fulgurante, ¿no? Ya lo veremos, pasamos de saltar 100 metros a 1000 metros en muy poco tiempo, ¿no? Veremos por qué es la última en aparecer, ya que requería el desarrollo de la tecnología del prepensado previamente. Y aparte es muy interesante ver cómo va cambiando sus soluciones tipológicas, ¿no? Que tienen un reflejo formal en su apariencia, ¿no? Como vamos pasando de estos puentes atirantados que disponían de muy pocos cables, muy separados entre sí, entre 30 y 40 metros, de tal manera que el comportamiento de estos puentes era un dintel, pues discretamente apoyados en estos cables, ¿no? Y cómo de ahí vamos pasando a una idea más de muchos cables más juntitos, con una separación menor, de tal manera que el comportamiento del tablero pues es un tablero que está elásticamente apoyado en un gran número de muelles muy juntos, ¿no?
También es muy interesante cómo en función de si se disponen un haz de cables central o dos haces laterales en función de la anchura del tablero, cómo, qué trascendencia tiene eso en el diseño de los pilonos en H, en A, en V. Y por último, dentro de los puentes atirantados, veremos lo interesante que son los puentes atirantados multivanos, donde ese juego de rigidez entre el tablero, el pilono y la pila es realmente muy interesante cara a diseñar el correcto comportamiento de estas estructuras, ¿no? El segundo bloque va a ser el que hemos dedicado a esta escuela suizo-alemana que aparece para la segunda mitad del siglo XX, donde hay una búsqueda de la ligereza en el proyecto de los puentes y pasarelas, ¿no? Que no de la esbeltez, como se decía, y lo que se busca es el empleo del mínimo material, casi como un criterio de sostenibilidad, ¿no? Y ahí destacan las bandas tesas y los nuevos puentes de cables que aparecen en esta época, que son realmente interesantes. Hablaremos de ellos. Y por último, queríamos hablar también del panorama que os vais a encontrar cuando salgáis a la calle, a la profesión, ¿no? Con el final del milenio ha habido una disolución de los tipos, ¿no? Ha habido una disrupción clara en el proyecto, como he dicho antes, hay una libertad formal en el proyecto muy interesante y que, pues, permite unos juegos de apariencia, unos efectismos en los puentes y que es muy interesante conocer y al que dedicaremos, como digo, los últimos minutos de la clase. Como veréis, el presente punto abordará el puente atirantado y su atractivo proceso de evolución tipológica, como os he adelantado en la diapositiva anterior. Su origen a partir de uno o pocos cables que constituyen apoyos intermedios de un interrígido y su desarrollo, donde se va aumentando el número de cables y se van ensayando disposiciones en arpa y en abanico de los mismos, lo que deriva en una flexibilización del tablero que además comienza siendo metálico y pasa a hormigón pretensado primero y luego a mixto, hasta alcanzar un dominio del tipo en el que muchos tirantes próximos dan soporte elástico, como os he dicho antes, a un tablero muy esbelto y flexible. A la vez, las pilas se transforman morfológicamente desde grandes pilonos rígidos, empotrados solo en el tablero y pila, a configuraciones muy esbeltas, en alzado con cables de retenida, anclados a estribos y pila, ¿no? Transversalmente se pasa de fustes exentos en el plano de los tirantes a pilas en A y en diamante, con los cables en planos inclinados. Se resuelve el puente atirantado de varios vanos continuos. El puente atirantado se erige como tipo preferido en estructuras icónicas debido a la buena recepción mediática y a la expresividad y atractivas combinaciones espaciales de los cables, ¿no? En esta diapositiva ya veis que os he traído pues un poco un resumen de todo lo que he hablado previamente, ¿no? Veis a la derecha la disposición, la configuración de los pilonos en A, pilonos únicos, en H, en V, y luego la disposición de cables, ¿no? En ARPA, donde salen todos donde son todos más o menos paralelo, como veis el cuarto que hay en la columna de la izquierda, A en abanico, donde todos nacen de un mismo punto aproximadamente. Luego puentes con muy pocos cables, puentes con muchísimos cables, ¿no? Todo esto da una configuración formal que, como he dicho al final, pues ha hecho de esta tipología una tipología muy atractiva. Bueno, los comienzos de los puentes atirantados no fueron fáciles, ¿no? Ahora haremos una pequeña recopilación del arranque de esta tipología, pero como he dicho antes, tuvo un desarrollo tardío, ¿no? Provocado básicamente porque en sus primeros momentos y esa competencia que se establece con los puentes colgantes, pues a raíz de una serie de fiascos o de malos proyectos, Navier redacta una memoria en 1823 donde hace una comparativa entre ambas tipologías, colgantes y atiratados, y los atirantados la verdad es que no salen muy bien parados, ¿no? Aparte, esta tipología realmente requería del desarrollo primero de la tecnología del cable pretensado, ¿no? Para poder disponer de unos elementos con capacidad suficiente para lograr que estas obras saltaran unos vanos importantes. Y luego, además, es una tipología que veremos que requiere de una complejidad en el cálculo y construcción especial, ¿no? Hay que tesar, hay que retesar, hay que calcular muy bien las deformaciones, pasan por diferentes fases constructivas, ¿no? Todo esto, como digo, ¿no? Este comienzo no con paso firme la necesidad del establecimiento del pretensado como una estructura, como un elemento, perdón, fiable y la complejidad del cálculo hizo que sus arranques pues fueran tardíos, ¿no? Hombre, podemos pensar que los primeros puentes levadizos de dos hojas medievales pueden ser considerados los primeros puentes atirantados de la historia, ¿no? También se tiene constancia que en Indonesia y otras culturas antiguas
existían estructuras con tirantes materializados con cuerdas. Pero no es quizás hasta la primera mitad del siglo XIX en Inglaterra, donde surgen las pasarelas de Kings Meadows y puentes como el de Dryburgh, que cruzan el río Tweed, donde realmente se empiezan a emplear mecanismos mixtos de estructura colgada y atirantada de una manera consciente, ¿no? El puente de Dryburgh vibra desde el primer día, ¿no? Y colapsa pocos después. Este fue una de las razones por la que Navier escribiera su memoria de los puentes suspendus, ¿no? De los puentes colgantes, y donde los puentes atirantados, como digo, no salieran airosos de esta comparación, ¿no? Otros casos aislados dignos de mencionar son los puentes del ingeniero checo Rowland Ordis, que por una parte es este puente, que es el puente de Praga de Francisco José, de 1868 y de 146 metros de luz central, que por desgracia fue demolido durante la Segunda Guerra Mundial, y que tiene como característica principal o curiosidad que el sistema empleado hay un cable parabólico colgado del que salen unas péndolas cuya misión, porque estas péndolas del cable parabólico no llegan al tablero, la misión de estas péndolas es mantener rígidos los tirantes que sí que son los que sustentan el tablero. En este caso hemos traído el otro puente, ¿no?, de Rowland Orbis, el puente del Albert Bridge, que fue construido en 1873, que se encuentra en la ciudad de Londres. Este, gracias a Dios, no fue destruido, aunque si os dais cuenta y os fijáis, debido a unas ciertas patologías o problemas, tuvieron que ejecutar posteriormente una pila central. Por supuesto, esta pila no estaba en el proyecto original, ¿no?, pues ya que el puente presentó una serie de problemas. Pero este puente, digamos, está en uso y se encuentra en la ciudad de Londres, y junto con el otro son los representantes de esta primera etapa de los puentes atirantados modernos. Para completar los antecedentes de los puentes atirantados modernos, es también necesario mencionar algunos avances ocurridos ya en la primera mitad del siglo XX, ¿no?, donde destaca fundamentalmente el ingeniero francés Albert Giscard, autor del puente de Cassange en 1909, entre otros, que es el que hemos puesto en esta diapositiva, el que podéis ver, o también el puente de Tres Cases. En estos casos las luces apenas superaban los 150 metros, pero tenían como curiosidad con respecto a los anteriores la introducción de una familia de cables casi horizontales que permitía liberar de esfuerzos axiles al tablero y de donde se anclaban los tirantes y se colgaba el tablero mediante péndolas muy cortas. Es decir, se materializaba un sistema de cables casi autoestable, ¿no?, donde la inclinación, perdón, de los cables producía esos esfuerzos horizontales, y esos a su vez eran asumidos por otro sistema de cables, y de todo este conjunto se colgaba el tablero a través de unas péndolas muy cortas, ¿no? Este sistema además era bastante robusto y le permitió resistir las grandes sobrecargas propias del ferrocarril que se daban en estos puentes, ¿no? Si os fijáis en la diapositiva, podemos ver perfectamente la pila de fábrica, el pilono metálico, cómo los cables salen en abanico, es decir, salen aproximadamente todos de un mismo punto. Es verdad que lo que no se ve muy bien es la materialización de esos cables pseudo horizontales, que eran los que liberaban de estos esfuerzos axiles al tablero, ¿no? También de esta época es de destacar el siempre presente Eduardo Torroja y su acueducto del Tempul, que fue proyectado y construido en 1926, donde se ideó un sistema muy novedoso para la puesta en carga de los tirantes a través del gateo de las sillas de paso de los cables sobre las torres. Es decir, mediante se elevaba la silla predeformando los cables y se ponía en carga los tirantes, y por tanto ponía en funcionamiento el sistema de atirantamiento de la estructura. En este caso podemos admirar el puente de Stromsund, proyectado en 1955 por el gran ingeniero alemán Dischinger. Es un puente que tiene unos vanos de compensación de 78 metros y un vano central de 183 metros. Como veis, la estructura del dintel es metálica. Hay dos haces de cable, uno a cada lado del tablero. Los cables por primera vez eran ya cables cerrados. Las pilas y el tablero son solidarias, el pilón y el tablero son solidarios,
Y Frank Disinger realmente fue el verdadero precursor de los puentes atirantados, ¿no? Llevaba estudiándolos muchísimos años, con soluciones atirantados para muchos puentes, desde casi 1930, la década de los 30, donde destaca especialmente su estudio para el puente colgante del ferrocarril sobre el Elba, que finalmente no se construyó, pero que sirvió para sentar las bases de la concepción y cálculo de estos puentes, que se extendió por toda Europa, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, y que culminó con el proyecto y construcción de este puente que tenemos en la imagen, ¿no? Los primeros puentes atirantados surgieron de manera casi simultánea en la ciudad de Düsseldorf para cruzar el Rin a partir de los años 50. Esta familia de puentes, que se caracteriza por tener los tirantes en arpa, paralelos entre sí, por tener muy pocos tirantes y muy separados, es decir, coincidentes con esa primera tipología que hablábamos de puentes atirantados, por tener los tableros metálicos mediante losa ortótropa y por tener solidarios, que esto también es importante, el tablero y los pilonos, iniciará una edad de oro de la ingeniería alemana y de los puentes atirantados. Es decir, una vez que hemos hablado del puente Strömsund, ahora empezamos a hablar ya de una tipología que vamos a ir viendo que evoluciona muy rápidamente. Se trata, en este caso, de tres puentes atirantados que cruzan el río en tres sitios diferentes y desarrollan una idea urbanística del arquitecto Thams de hacer puentes similares buscando siempre una armonía en un país que necesitaba una reconstrucción total ya que había sido arrasada por la guerra. El concepto estructural, como ya he dicho, viene de Disinger, de 1949, de sus ideas y su puente finalmente construido en Strömsund. Y será Leonhard, otro gran ingeniero de puentes alemán, quien la ponga en práctica, ¿no? El primero de esta generación es el Nordbrook, que fue proyectado y construido hacia 1957-1958. Las luces de este puente son de 102, 260 de vano central y 108 metros de acompañamiento. Consta tan solo de tres cables dobles a cada lado del pilón, separado 36 metros, ¿no? Aquí en la figura podemos ver perfectamente como solo tenemos uno, dos, tres, y son en abanico, perdón, en arpa, como he dicho antes, porque son paralelos entre sí. Estos cables, como digo, dejan unas luces entre cable y cable en el tablero de 36 metros, lo que hace que el tablero por sí mismo tenga un cierto canto. Los pilonos, que son estos elementos verticales, como vemos, son muy esbeltos y no tienen nada que ver con la pila de fábrica. Son solidarios con el tablero y tienen una sección de 1,90 por 1,55, ¿no? Es este, como digo, el puente que inicia una generación que abarcará casi 20 años, por supuesto se hacen otros puentes en otras zonas de Alemania, pero marcan esta primera idea inicial de tablero rígido, apoyado o sustentado por muy pocos cables muy separados en sí y donde el pilón es muy esbelto y está solidario con el tablero. El segundo de estos puentes en la ciudad de Düsseldorf fue proyectado y construido apenas 11-12 años después y es el Niebruck, que es un puente asimétrico cuya luz principal es de 320 metros y donde podemos ver en la diapositiva los cuatro, en este caso hay cuatro cables dobles separados 64 metros. Es decir, en este caso la separación es muy grande, aquí hay 64 metros. Los cables vuelven a estar dispuestos en arpa y un aspecto bastante curioso e interesante es que los cables de retenida, que son simétricos con respecto a los del tramo central, se anclan cada uno de ellos en una pila dispuesta en el vano de compensación. Es decir, cada uno de estos cables que vemos por aquí va a estas pilas que tenemos aquí. Es decir, estos cables, al estar fuertemente anclados en esas pilas, hacen que la deformación, la posible deformación de esta pila pilono sea muy pequeña. Todo esto aporta una gran rigidez y permite que el canto del tablero sea de 3,40, es decir, tenemos un canto aproximadamente igual al Nordbrook, pero en este caso, como digo, la distancia entre cables es de 60 en vez de 36 metros, ¿no? Los pilonos, también es un hecho diferencial con respecto al anterior puente, tienen 114 metros de luz y están exentos. En este caso, van por fuera del tablero, dejan el tablero pasar por en medio y hay continuidad entre lo que sería el pilono y la pila, cosa que en el anterior puente acordaros que era una pila de fábrica, teniendo su propia, no, teniendo directamente a las cimentaciones, no existiendo, como digo, una pila intermedio, ¿no? Estos puentes, tanto el anterior como el presente, fueron proyectados por Leonhard y Lehmann.
Finalmente, el tercero de estos puentes es el puente de Oberkassel, de nuevo sobre el Rin en Düsseldorf, construido en 1972. Como podemos ver, es un puente perfectamente simétrico. Aquí la peculiaridad es que solo consta de un pilono, es decir, solo tenemos un haz de cables. De nuevo, en arpa, paralelos entre sí, como digo, un puente perfectamente simétrico con un pilono de 78 metros que deja dos vanos de 260 metros, izquierda y derecha, ¿no? Como peculiaridad, este puente fue construido en un emplazamiento hace unos 50 metros y fue trasladado hasta su posición definitiva, ¿no? Como era perfectamente simétrico, estos anclajes que vemos aquí, al igual que en el otro caso, es decir, los cables de retenida se encuentran anclados en estas pilas. Esta unión, por supuesto, se hizo una vez emplazado en su posición definitiva. Durante el traslado, como solo teníamos cargas permanentes, el puente estaba equilibrado, ¿no? Al igual que en el caso anterior, vemos que tiene cuatro cables, cuatro haces de cables y, como he dicho, al tener solo un haz central, ¿no? Un haz de cables central, exigió que el tablero estuviera materializado, constituido por una sección que tuviera una cierta rigidez torsional, ¿no? En este caso se proyectó una viga de cajón cerrada de 22 metros de ancho y 3 metros 10 de canto. Estos tres puentes que hemos visto en Düsseldorf narran o cuentan esta historia inicial de estos 15-20 primeros años de los puentes atirantados, ¿no? Donde, como hemos visto, el tablero es metálico, está solidarizado generalmente con el pilono, los haces de cables son en arpa y hay pocos cables muy distanciados, ¿no? En estos 20-25 años también hay otros ejemplos en otras ciudades, ¿no? Hay que tener en cuenta que estos puentes fueron concebidos para despertar entusiasmo. La estructura se sitúa por encima del tablero y era visible al viajero. Además, y como veremos a continuación, hay una versatilidad muy grande en la concepción que va a dar lugar a una gran cantidad de soluciones diferentes. Longitudinalmente, como hemos visto, podrían ser simétricos o asimétricos. Podrían tener un único plano de tirantes o varios. Pocos o muchos tirantes, como veremos a continuación. Y todo esto, todas estas diferentes soluciones para poder ordenar sus cables al salir del tablero y llegar al pilono, pues derivaban en una gran variedad de pilonos y de formas en estos elementos estructurales, ¿no? La foto que tenemos aquí es el puente de Severin en Colonia en 1960, es decir, más o menos contemporáneo del Nordbrook, ¿no? Del primero de los puentes que hemos visto en Düsseldorf. También está sobre el Rin y es para ferrocarril y carretera. No es un puente, como veremos, ancho, pero en este caso en la ciudad de Colonia. Presenta como principal diferencia con respecto a los anteriores, que es lo que estamos viendo ahora mismo en la imagen, el hecho de tener un pilono en forma de A, porque los cables ya no vienen en arpa, sino vienen en abanico. Salen aproximadamente todos del mismo punto del pilono, ¿no? Aparte, otra peculiaridad de esta estructura, que es muy curiosa, por lo menos a mi modo de ver, es que hay una gran parte del tablero que no se encuentra atirantada, ¿no? Es decir, del vano central, que tiene unos 320 metros de luz total, los cables, digamos, que llegan apenas a la mitad, dejando aquí 120 metros de luz sin atirantar. Eso, claro, genera una ley de esfuerzos en el tablero peculiar y no uniforme, ¿no? Por lo que el canto del mismo es mayor en el centro de vano, donde llega casi a los 460 metros, y va disminuyendo conforme llega pues a la zona de pilonos o al estribo. Como digo, la sección transversal de este puente era grande y al tener dos planos de cables, aquí los vemos, ¿no? Tenemos uno y otro. Eso derivó en que el tablero, la sección transversal del tablero está formada por dos vigas cajón, uno por cada uno de estos planos de cables. Otro puente de cables, ¿no? Realmente interesante con esta disposición de cables en abanico, todavía pocos cables y dispuestos de esta manera en abanico, es el puente sobre el río Speyer, que fue proyectado y construido en 1971. Esto sería contemporáneo del segundo de los que hemos hablado, segundo, tercero de los que hemos hablado de Düsseldorf. Como digo, pilono único con esta forma en A, cuatro cables y vano central de 275, ¿no? Como primer concepto, el puente claramente, el vano principal saltaba el río, el vano de aproximación o de retenida se encontraba sobre tierra y todos los cables de retenida
se concentran en un único punto, que es el que hace de sujeción del pilono. Hacia 1966 y 1967 se terminan dos puentes que, aunque pertenecen a esta primera generación de la que hemos estado hablando, de estos 15 primeros años, presentan una gran diferencia tipológica con respecto a los anteriores, ¿no? Ya que en ellos se disponen un mayor número de tirantes por haz, siendo los precursores de una nueva manera de concebir los puentes atirantados y que además será la que va a triunfar, la que va a perdurar hasta nuestros días. Estos puentes son el Bomb Nord, que vemos allí, y el de Ruiz, ambos de H. Homberg, ¿no? No sé si se puede ver, aquí podemos ver muchísimos cables dispuestos de una forma intermedia entre abanico y arpa, ¿no? Aquí los vemos, son puentes simétricos, vanos simétricos, perdón, y esta es la nueva manera de entenderlo, ¿no? Hasta ahora los puentes atirantados se habían concebido, como hemos visto, como tableros donde los tirantes suponían una especie de apoyos intermedios, no apoyos fijos, pero sí unos apoyos intermedios a modo de muelle, es decir, se pasaba, digo, de un puente de gran luz a uno de luces medias, ¿no? Y el tablero se diseñaba para coger esa flexión general, pero sobre todo esa flexión local que había entre esos apoyos que estaban situados pues a 36-60 metros, como hemos visto, ¿no? A partir de este momento la distancia entre los tirantes se reduce enormemente, de tal manera que la flexión local, la que se debe a esta distancia entre apoyos generados por los tirantes, es mucho menor y lo que cuenta es la flexión general, la flexión que se produce por la deformación general de estructura. En definitiva, que es lo importante, se pasa a una concepción de tablero apoyado elásticamente y casi continuamente, ¿no? Y es un cambio, como digo, muy importante porque va a cambiar el concepto de rigidez del tablero, ¿no? Todavía en este puente, como podemos ver, el Mont Nord, el canto es importante, es de 4 metros. Aquí se dejaron entre el pilono y el primer cable 35 metros sin lanzar tirantes, ¿no? Todos los cables es haz único, es haz central y están muy pegaditos, ¿no? Es un puente, como digo, muy interesante que todavía no se ha perfeccionado, pero que ya muestra claramente cuál va a ser la tendencia en el proyecto y construcción de los puentes atirantados. Los pilonos, como veremos, también van a ir evolucionando a lo largo de la historia de los puentes atirantados, no solo en cuanto a su sección transversal, sino también incluso a sus inclinaciones longitudinales, ¿no? Este es casi uno de los primeros casos donde se juega con esta inclinación longitudinal del pilono. Es el puente de Batman, que fue proyectado y construido en 1968. Como vemos, todavía estamos en esta primera época, estos primeros 15 años de los puentes atirantados. En este caso, está en Australia y tiene un vano central de 206 metros de luz, ¿no? La torre, aunque aquí no se aprecia, tiene forma de A y está articulado en el apoyo, ¿no? En este caso está inclinada 20 grados con respecto a la vertical, ¿no? Tiene una inclinación aquí de 20 grados y un poco la excusa de este procedimiento era para que los cables fueran más o menos de la misma longitud, como el vano de retenida era muy corto, pues se jugó con esta inclinación hacia adelante, ya veremos que en otras ocasiones se inclinan hacia atrás, con esta idea fundamental de que los cables, tanto principales como de retenida, tuvieran una misma longitud. En este otro caso, como veremos, el pilono se encuentra inclinado, pero hacia atrás, con la misma sección en A, pero en este caso, como digo, hacia atrás. Es el puente sobre el Danubio en Bratislava, que fue proyectado en 1972, ¿no? En este caso, la idea de inclinarlo hacia atrás era probar una nueva forma para compensar mejor el peso del tablero, ¿no? Los cables de la retenida, además, son más cortos y se anclan todos, aunque aquí no se ve bien, se vienen a anclarse todos en un único punto. Los cables del vano principal, que tiene 303 metros, se tienden y se alargan. En este caso lo que penalizamos es un poco estos ángulos, ¿no? Estos ángulos que hacen aquí con el tablero al inclinarse longitudinalmente hacia atrás. Solo tenemos un plano y de nuevo, un plano de cables que es central y de nuevo estamos en la configuración inicial, ¿no? De pocos cables muy separados entre sí y un tablero con una cierta potencia, que además en este caso también tiene un último vano de una cierta longitud. También es digno de destacar este puente, que es el puente de Sancho el Mayor, proyectado y construido
en 1978 por Fernández Troyano sobre el río Ebro, que tiene un vano central de 146 metros y que tiene esta peculiaridad, ¿no?, de que los cables de retenida se anclan en unos contrapesos que se encuentran fuera del eje del puente, ¿no? Y eso permite un juego formal con estos cables de retenida que salen de un mismo punto, es un abanico inverso, ¿no? Y van a intersecarse a este pilono que recibe los cables de retenida en dos planos inclinados y tiene un haz único, ¿no? Si os acordáis, este puente lo había puesto también en el índice de la clase, ¿no? Porque recordar que íbamos a hablar hoy de los puentes atirantados, íbamos a hablar de la ligereza, de esa segunda etapa que veremos luego, de buscando la ligereza, y vamos a ver también de esta disolución de los tipos, de esta libertad formal que tenemos hoy para buscar el concepto de los puentes. Pues quizás este es un puente resumen de esas tres temas, ¿no?, que queremos tocar hoy en clase. Por una parte es un puente tirantado, por otra parte es un puente que busca la ligereza y por último es un puente que, digamos, rebusca dentro de los propios tipos estructurales de los atirantados. A partir de la mitad de la década de los años 70 se generaliza el proyecto de los puentes atirantados por toda Europa, ¿no? Y hasta ahora era un tema casi alemán, por decirlo de alguna manera, y posteriormente, como veremos, por todo el mundo. Una vez que se han superado y asimilado estos primeros diseños, aparecerán y aparecen una gran variedad de tipos, siempre con tableros ya con muchos tirantes, porque mejoran claramente la respuesta resistente y, como veremos, su proceso constructivo. Como van desapareciendo estas estructuras donde se disponían pocos cables muy separados, ¿no? El disponer muchos cables hace posible el diseño de tableros muy esbeltos y ya veremos a lo largo del resto de clase cómo los tableros se van afinando, ¿no? Van disminuyendo el canto. Por otra parte, como veremos, aparecen también los tableros no solo metálicos, sino de hormigón y mixtos, los puentes multivanos y la concepción de nuevos pilonos, ¿no? Y además se van a ir aumentando las luces de una manera rapidísima hasta llegar a saltar los 1000 metros. En este caso hemos traído dos puentes que se fueron proyectados y construidos en los países nórdicos. Está el puente de Kolbrand de 1974 y el puente de Helgeland a la derecha, proyectado y construido en 1991, ¿no? El primero, el de la izquierda, tiene 325 metros de vano central y lo que ocurrió es que la necesidad de generar una rasante muy alta obligó al diseño de unos pilones especiales, ¿no? Porque si yo hubiera prolongado la pata en A, tal como hacía generalmente, debido a esta gran altura que tenía de la rasante, hubiera derivado en unas patas muy abiertas, en una ocupación, en una forma, ¿no?, un poco descompensada. Lo que se hizo en este caso, que se puede ver, es una vez que he atravesado o que he pasado la cota del tablero, se cierra en una especie de pila diamante y se genera un tirante fuerte aquí que recoge esa inclinación de la fuerza del pilono, ¿no? Esta pila, que fue llamada diamante, pues aparece en otros muchos puentes, como el puente de Faro en Dinamarca, de 290 metros de vano central, y quizás tiene su disposición formal más elegante en este puente, que realmente es un puente realmente muy, muy bien concebido, que es el puente de Helgeland, con un vano central de 425 metros, ¿no? Y como digo, a pesar de la altura de rasante, la dimensión del vano, hay una geometría muy esbelta en la pila que, bueno, quizás el máximo exponente de estos atirantados de pila en diamante. Bueno, el puente de Barrios de Luna, sobre el embalse de Barrios de Luna, o también llamado Puente Ingeniero Fernández Casado, fue proyectado y construido en 1983 por la oficina de Javier Manterola, y además de ser o constituir en su día récord del mundo por el vano central, también es muy interesante porque innova tipológicamente, introduce una serie de elementos que van a ser definitivos en el proyecto de este tipo de puentes, ¿no? El primero es que su tablero es de hormigón armado, ¿no? Sus luces eran de 66 más 440 de vano central y 66, un poco asimétrico. Fue récord del mundo hasta que se terminó el puente de la isla de Annecy sobre el río Fraser en Canadá, que tenía 465
metros de luz central, tablero visto y que veremos en la siguiente diapositiva, ¿no? Como veremos, era curioso porque era la primera vez en la historia que en estos dos puentes, tableros de hormigón o mixtos superaban en luz a los metálicos, ¿no? Ambos puestos supusieron un nuevo paso adelante en el proyecto de estas estructuras. En ambos casos se dispone un doble plano de atirantamientos, que lo podemos ver en las fotos, con haces divergentes, un poco haces en abanico, y pilas en H. La esbeltez del tablero es muy importante, ¿no? En el caso de Barrios de Luna es de 1 partido por 176, ¿no? El canto del tablero es de apenas 2,50 m y estamos hablando de una luz central de 440. Acordaros que hemos estado viendo ejemplos de tableros de 200 metros y cantos de 4 metros, ¿no? La diferencia fundamental entre este puente, el de Barrios de Luna y el de Anasís, es que la disposición de cables en Anasís es simétrica y en Barrios de Luna, como digo, al ser los vanos de compensación o de más estrechos, pues es muy asimétrico, ¿no? Entonces, estos en Barrios del 1, debido a lo corto de estos vanos de compensación, los cables de retenida se anclan en contrapesos de hormigón para poder permitirse compensar el vano principal. Además, en este puente, y debido también a estas simetrías, se dispuso de una articulación deslizante en el centro del vano principal para permitir los movimientos longitudinal. Otra cosa muy interesante fueron el proceso constructivo que se siguió, ¿no? Que fue el siguiente, ¿no? Que fue el de avances por voladizos sucesivos, ¿no? Cada dovela tenía 4 metros de longitud, se hormigonaba in situ, añadida al puente, era suspendida por un nuevo cable que se tesaba y que generalmente obligaba al retesado de los tirantes ya dispuestos. Este sistema de avance por voladizos era especialmente adecuado o era factible cuando existía un gran número de cables que hacía que la flexión del tablero en situación constructiva pues no fuera peor que la flexión en situación definitiva. De esta época, y además ya mencionados, pues hemos puesto estos otros dos puentes, ya veremos sus peculiaridades, uno es San Asís en 1986 y otro es San Nassar en 1983, perdón. Del primero ya hemos estado hablando, la diferencia fundamental de este puente con respecto al de Barrios de Luna fue, además de tener apenas 20 metros más de luz central, que los vanos son simétricos, por lo tanto la compensación es mucho más sencilla, ¿no? Esto posibilitó a que su método constructivo pudiera ser un avance en voladizos simétrico desde ambos lados del pilón, ¿no? Se podía ir avanzando simétricamente y aquí igual construyendo dovelas a ambos lados, tirando su cable correspondiente, volviendo a construir otras dos dovelas y volviendo a avanzar así sucesivamente en un sistema autoequilibrado, ¿no? En Barrios de Luna, si os acordáis, volvemos atrás, como el vano de compensación era muy estrecho, lo que se hizo fue construir primero la totalidad del vano de compensación y anclado, y una vez que tenía el vano de compensación anclado, se iba construyendo el vano central desde ambos pilonos, ¿no? Esto, digamos, es posible debido a la proliferación de este número de cables. Si os acordáis los primeros puentes que hemos estado viendo, estos puentes de Düsseldorf, de Colonia, donde se ponían muy pocos cables, pues este proceso constructivo no era posible, ¿no? Se necesitaba una serie de apoyos provisionales para el tablero hasta que se disponían finalmente todos los cables y entraba en carga, ¿no? Luego, esta evolución de acudir a puentes con un mayor número de cables separados, poca distancia entre ellos, ya veremos dónde está el rango de la separación, no solo favorece la flexión general del tablero, sino que permite un proceso constructivo que no penaliza la situación final y que no requiere de medios auxiliares extraordinarios. De finales de los 80 también cabe destacar este puente en Bangkok en 1987, el Rama 9 Bridge, de Homberg, ¿no? Homberg fue aquel ingeniero alemán que introdujo, que fue el primero en introducir este concepto de un gran número de cables más pegados, ¿no? Ya hemos visto en 15 años antes sus proyectos del puente del Bomb Nord y de Ries, ¿no? Realmente aquí lo que podemos ver de nuevo es un único plano de cables, ¿no? Dispuestos en arpa, vanos simétricos, de nuevo los cables de retenida
van anclados a las pilas de los vanos de compensación, un tablero que ya empieza a ser mucho más esbelto, un tablero cajón en sección cerrada debido a la necesidad de rigidez torsional al tener solo un único plano de cables. Ya cambiando de década, en la década de los años 90 entramos en la época de la madurez del tipo, ¿no? De este tipo atirantado y el conseguir grandes luces, ¿no? Ya veremos que vamos a acabar el milenio saltando 1000 metros de vano central, ¿no? De esta década, de los años 90, destaca la proliferación de este tipo de puentes en los países nórdicos, ¿no? Y en concreto ya hemos hablado del puente de Helgeland con esa pila diamante tan elegante, y ahora nos fijamos en Uddevalla en 1997 con luces de 179, 414 y 179. Y además he traído esta foto para que podamos ver lo que hemos hablado antes, ¿no? Cómo se avanza por voladizos sucesivos de manera simétrica desde pilonos centrales hasta encontrarse en el centro. Otro puente, también de esta época, en los países, en Suecia y Dinamarca, los países nórdicos, es el estrecho de Øresund. En este caso es un puente con doble haz, pilas pilono relativamente esbeltas, tablero potente porque la plataforma estaba preparada tanto para ferrocarril como carretera, y aparte la necesidad de que los trenes circularan a velocidades de 200 kilómetros hora, pues obligó a un análisis dinámico que derivó en la necesidad de dotar al puente de una rigidez adecuada, que al final se consiguió pues con el anclaje, con un tablero de cierta rigidez y con el anclaje de nuevo de los cables de retenida en las pilas de los vanos de acceso, ¿no? Las luces en este caso eran 160, 490 de vano central y 140 de nuevo de compensación. En 1995 se finaliza la construcción del puente de Normandía, que realmente supuso un salto cualitativo en el proyecto de estos puentes, porque se aumenta considerablemente la luz hasta los 856 metros. Hay que tener en cuenta que su inmediato predecesor, que era el puente de Yangpu, terminado en Shanghái tan solo 2 años antes, tenía una luz central de 602 metros, es decir, hay un incremento potente, ¿no?, de 250 metros de diferencia. Este puente salva la desembocadura del Sena mediante un tablero que es de hormigón en los vanos de acceso y en el primer tramo del vano central. En este primer tramo todavía es de hormigón, pero es metálico en la zona central, ¿no?, para aligerar el peso. Y el canto, que es otra de la evolución de estos puentes, hay una búsqueda constante de reducir el canto de esta estructura, es de tan solo 3 metros, ¿no? Como vemos, consta de dos planos de tirantes con 23 tirantes por haz y los haces son simétricos. Los delanteros se reparten en los 428 metros que le caen del semivano y están separados aproximadamente 18 metros. Y los traseros solo de retenida se concentran en los 340 metros de los vanos de acceso. Los pilones, como vemos, tienen forma de A, prolongada con la parte vertical, que aquí la vemos, ¿no?, donde se anclan casi todos los cables que vienen en abanico. Es decir, bueno, más que una A prolongada es una Y invertida, ¿no? El proyecto se realizó bajo la dirección del ingeniero francés Michel Bourgelot, que luego lo veremos también cuando hablemos, de los puentes multivano en Millau. Realmente este puente supuso un salto muy importante, ¿no?, porque realmente la tipología de repente se metió en el rango de luces que hasta ese momento solo podían cubrir los puentes colgantes. Con motivo de la construcción de la ruta Kojima-Sakadie entre las islas de Honshu y Shikoku, sobre el mar de Seta y otras vías de comunicación entre las islas de Japón, también en esta década, la década de los años 90, se produce en Japón una proliferación de una gran cantidad de puentes colgantes y atirantados, ¿no? Muchos de ellos de gran luz, como es el que hemos traído aquí, que es el Tatara Bridge, que tiene una luz central de 890 metros y que fue récord del mundo hasta la construcción de otro de los puentes chinos sobre el río Yangtze en 2008, que ya saltaba más de 1000 metros de luz, ¿no? Este puente, como vemos, vuelve a tener una disposición de pilas prolongada, la pila diamante, ¿no?, una pila muy esbelta. Es curioso que en todos estos grandes puentes atirantados, con las luces son superiores a 400 metros,
como la separación entre tirantes más o menos se mantiene, que es entre 6 y 10 metros en los tableros de hormigón y entre 10 y 20 en los tableros metálicos, la carga que lleva cada cable es similar independientemente de cuál sea el puente, por lo tanto su diámetro también. Y al aumentar tanto la escala del puente, pues al saltar estas grandes luces, los cables, perdón, se confunden con el paisaje y muchas veces no son ni siquiera apreciados, ¿no? No se llegan a apreciar al confundirse con el entorno. Finalmente, ¿no? Y como culmen de la evolución de estos grandes puentes atirantados clásicos, mencionar el Ruski Bridge, que fue terminado en 2012 y que es a día de hoy, creo, el récord del mundo con 1.104 metros de vano central, ¿no? Dentro de esta madurez de estas soluciones, ¿no? De las que hemos estado hablando, hay otros muchos puentes, el de Yokohama, Ikuchi, Kobe, Surmuri y un largo etcétera. Es verdad que han aportado poco en el desarrollo de su tecnología, ¿no? A partir de Normandía hasta ahora, pues se han ido incrementando las luces y para pasar de esos 856 metros a estos 1.100, ¿no? Pero realmente no se ha aportado nada nuevo, ¿no? Lo que pasa es que todos son muy buenos ejemplos de estas estructuras que han llegado a los 1.000 metros haciendo competencia a las soluciones colgantes, ¿no? Que es otro tema también muy interesante. He querido traer también el puente de Cádiz, si bien es verdad que no pertenece a este rango de luces, ¿no? No tiene más de 500 metros, pero no llega a estos 1.000 metros de estos puentes que hemos ido hablando, por lo bien integrado que está en la bahía de Cádiz, porque recoge todos los aspectos que hemos venido hablando, ¿no? Disposición de dos planos de cable, tablero muy ancho, de casi 34 metros, pilas extraordinariamente esbeltas. Bueno, es un ejemplo español realmente digno de admirar. El puente atirantado de más de 3 vanos presenta una problemática específica, ya que no se pueden disponer cables de retenida que permitan dar rigidez a la cabeza de los pilonos. Esta estrategia permite a los atirantados, como digo, de 2-3 vanos, definir puntos fijos o muy poco deformables en los anclajes superiores de los cables y, por tanto, asegurar la eficacia del atirantamiento que permitirá la deformación del tablero fundamentalmente mediante la elongación de los cables. Los atirantados multivanos son el último paso en la evolución de estos puentes. Su manera, su resolución eficaz ha consolidado el dominio del tipo, como veremos también a lo largo de los años que van del puente de Maracaibo al viaducto de Millón. La primera referencia, y sin lugar a dudas una obra pionera en muchísimos sentidos, es el puente de Maracaibo, donde los 5 vanos principales son de 235 metros y los 2 de compensación tienen 60. Aquí en la fotografía podemos ver perfectamente los vanos principales, que están uno a continuación de los otros, y los vanos de acompañamiento de 160. Fue proyectado por Morandi, como veis en la diapositiva, en 1962 y destaca por ser una obra enteramente de hormigón, por su sistema de atirantamiento de cable único. Aquí lo veis, solo se dispone un cable, este es el máximo exponente de poner pocos cables muy separados, y por la rigidez obligada de su pila y el sistema constructivo. Aquí veis que es una pila realmente robusta, rígida, que además le salen unos jabalcones para cortar este primer vano que sale de la pila, ¿no? Y también por presentar un proceso constructivo, como veremos a continuación, muy interesante, ¿no? El puente presenta un alzado muy ilustrativo de su comportamiento. En primer lugar, y al tener un solo cable y no disponer de retenida, las torres deben de tener y tienen una rigidez necesaria para soportar las descompensaciones de las sobrecargas. Su forma de A reforzada con un triángulo invertido le dotan de esta gran rigidez y le permiten además acortar la luz del voladizo. Esto es lo que hemos intentado expresar, ¿no? Tengo esta V por este lado y esta A por el otro. Esto genera una gran rigidez longitudinal y además acortar esa primera luz del voladizo. Por otra parte, se puede considerar un puente atirantado cantilever, ya que cada torre parte en 2 voladizos atirantados sobre los que apoya un tramo central de 45 metros, que es este, ¿no? Entonces, el Fireford y el tramo cantilever sería este tramo que se apoya
en estos dos voladizos sustentados por los cables. Esta obra pertenece a la primera familia de puentes atirantados de muy pocos cables. Tiene el tablero de hormigón, por lo que es verdad que da una sensación de pesadez, sensación que se irá eliminando con la evolución de los puentes atirantados. Este puente de Morandi, que es una obra maestra, tuvo varios sucesores, ¿no?, a lo largo de los años. Uno de ellos de infausto recuerdo, que es el de Génova, que se cayó hace pocos años, pero este puente, el primero de todos, realmente es el que más valor tiene y fue el que inicia esta concepción de puentes atirantados multivanos. En el proyecto de los puentes atirantados de varios vanos existen varias estrategias para hacer frente a las deflexiones y flexiones generadas por las sobrecargas al no poder tener correctamente anclados los pilonos mediante una retenida rígida, ¿no? Aquí en la imagen lo veis, esta sería el clásico alzado de un puente multivano atirantado. Si yo cargo en esta zona central, el pilono, aquí lo veis, se vence ya que este punto no está correctamente anclado al suelo, ¿no? Esta flexión del pilono hace que este apoyo pierda efectividad, ¿no? Dentro de estas diferentes estrategias que se pueden abordar para resolver esta falta de rigidez del pilono pasan por disponer un pilar intermedio en uno de cada dos vanos. Claro, si yo pongo un pilar aquí y otro pilar aquí, pues he resuelto el problema, ¿no? Otra solución sería solapar los cables en la zona central del tablero. De tal manera que cuando este pilono se venga para allá, estos cables tiren de aquí, que a su vez movilicen ese otro pilono, ¿no? Es otra solución que, como veremos, se puede hacer, ¿no? También se puede acometer o responder a este fenómeno disponiendo torres muy rígidas, ¿no? Pilonos que cuando uno tire de ellos, ¿no?, cuando yo tire de este pilono, pues como la torre en sí misma es muy rígida, pues no se mueva, ¿no? Ese es el caso claramente de Maracaibo que hemos mencionado. Otra solución que vamos a ver en breve es atirantar las torres entre sí, que es como el caso del Tincao. Si yo uno las torres entre sí con un cable por aquí, cuando tire de una movilizo a varias, ¿no? O simplemente vivir con la flexión de las sobrecargas en el tablero. Es decir, aceptar que el tablero va a tener una flexión de este tipo e intentar vivir con ella, ¿no? Dentro de esta última opción, el análisis de la rigidez entre el pilono, el tablero y la pila y las diferentes posibilidades de vinculación entre estos elementos cobran gran importancia. Es decir, tengo que estudiar para analizar esta flexión, cuál es la rigidez que le quiero dar a mi tablero, cuál es la rigidez que le quiero dar al pilono y cuál a la pila. Y además, cómo juego con esto. O las empotro todas, o empotro el pilono al tablero y estos dos elementos se apoyan sobre la pila. Es decir, hay todas unas posibilidades que nos permiten, ya veremos los ejemplos, hacer estructuras formalmente diferentes, ¿no? En primer lugar, si los pilones y pilas constituyen un único elemento, las llamaremos torres. Y estas pueden estar rígidamente unidas al tablero, pues el comportamiento es mejor frente a la descompensación de sobrecargas que ese conjunto de pilonos empotrados al tablero se encuentra simplemente apoyados en las pilas. Está claro, ¿no? Cuanto más rígido sea este nudo, mejor. Luego entraremos a valorar cuáles son los efectos térmicos de estos puentes tan largos en los que no tenemos juntos, ¿no? Como digo, este empotramiento introduce un nuevo problema que es el de adaptarse a las variaciones de longitud del tablero por efecto de las temperaturas, la afluencia, la refracción, el acortamiento por las fuerzas del pretensado, etcétera, etcétera. Y no digamos ya si el puente se encuentra en zonas sísmicas donde introducimos una nueva variable a estudiar. Esto es un caso que es el puente de Mezcala, multivano, como veis. Tenemos una torre aquí, otra torre aquí, otra torre aquí, ¿no? Es el caso donde la solución es vivir con la flexión. Las torres no son muy rígidas, no solapo los cables en el centro de vano, no atiranto las torres, es decir, voy a vivir con esta flexión que me genera las sobrecargas en los vanos al no tener cables de retenida en alguno de ellos, ¿no? En este caso, la solución a la que se ha optado es la de dotarle de un tablero flexible. Tengo un tablero que no tiene muy conto y que además no se encuentra empotrado ni en las torres ni en los pilonos, ¿no? Este puente, el puente de Mezcala, tiene dos vanos centrales de 312 metros. Algo parecido pasa con el puente de Tincao.
este caso las luces son de 127, 448, 475 y de nuevo 127 metros, que fue construido en 1998 según el proyecto de los ingenieros George y Mike Sligh en Hong Kong. En este caso, además de que el tablero y torres se desvinculan, como en el caso anterior del puente de Mezcala, para dotar, ¿no? El tablero es flexible y pasa, está desvinculado de la pila del pilono, para dotarle a este punto de mayor rigidez, veis que se han dispuesto de unos atirantamientos del punto central del pilono, del punto alto, perdón, del pilono, a las dos torres adyacentes, de tal manera que esta pila es rígida, no porque sea masiva ni porque tenga mucha rigidez longitudinal, sino porque se encuentra medianamente anclada a la base de las torres contiguas, ¿no? La torre central tiene 201 metros de altura y las laterales tienen 173 y 164 metros. Como digo, pilono central atirantado y desvinculación, entre tablero y torres. En el otro extremo tendríamos las soluciones de tablero muy rígido y pilono flexible, como es este caso del Puente de las Arenas de 1993, ¿no? En estos casos, el pilono, aquí lo vemos, se empotra en el tablero. Y el conjunto, todo el conjunto, descansa sobre estas pilas mediante unos apoyos. El viaducto de las Arenas tiene 5 vanos de 105 metros de luz. Y además, como vemos, tiene un trazado en planta en forma de S al que esta tipología se puede adaptar sin mucha dificultad. El puente de Maracaibo es el primero de los puentes atirantados multivano, con una solución, como hemos visto, de torre rígida y cable único. En el otro extremo de la evolución de estos puentes se encuentra el viaducto de Millau, de Maurice Bergelot, también con una solución de pilono rígido empotrado en el tablero con forma de V invertida y pila rígida también ejecutado con dos fustes longitudinales, pero con una solución de tablero muy flexible por la disposición de un gran número de tirantes. De este puente también es destacable la altura del viaducto, ya que su rasante se encuentra a 270 metros de altura sobre el río Tam, esta magnitud son 270 metros, sumando en ocasiones pilas de 230 metros, ¿no? Y el pilono 90, es decir, en ocasiones la altura total, que a veces ha habido hasta algunas comparativas, son de 320 metros, mayor que la torre Eiffel, ¿no? Los vanos, tiene 6 vanos principales de 342 metros y es un ejemplo, como digo, fantástico de esta solución de multivano atirantado. Esta diapositiva es muy interesante, muy interesante, yo creo, porque muestra todo lo que estamos hablando. Primero, tablero flexible. Aquí veis las deformaciones por las que pasa el tablero en función de las diferentes fases constructivas y del atirantamiento, ¿no? Tengo muchos cables, el tablero tiene poco canto y, por supuesto, se va predeformando y deformando a lo largo de su situación constructiva. Y aquí un poco la sección transversal y longitudinal de las pilas y de los pilonos, ¿no? La pila tiene esta rigidez longitudinal en este sentido, en el sentido de los tirantes, que es necesaria. Pero por otra parte, el pilono también tiene una rigidez longitudinal y se encuentra empotrado al tablero, ¿no? Estas son las diferentes conformaciones de pila. Esto vuelvo a insistir que esta es la vista, el alzado de la pila y el pilono, y esta es la sección transversal, ¿no? La pila tiene que tener rigidez para el viento transversal y longitudinal por el tema del multivano, y el pilono también, que está empotrado en el tablero, tiene que tener una cierta rigidez longitudinal. Ahora vamos a cambiar de tercio totalmente y vamos a entrar de lleno en lo que sería el segundo tema de la clase de hoy, ¿no? Que es este periodo donde los proyectistas, las administraciones en general, quieren llevar la ligereza como concepto al límite en sus diseños, ¿no? Esto se produce en el último tercio del siglo XX y donde surgen estas nuevas soluciones de ligereza para puentes y pasarelas. Su motivación realmente está en el ahorro del material y en la eficiencia de los mecanismos estructurales y, por tanto, en los recursos que se emplean, enlazando con las soluciones también aplicadas para las grandes cubiertas en la edificación. Como vamos a ver a continuación, es precisamente su simplicidad conceptual
que es lo que contrasta realmente con la complejidad del proyecto. Son soluciones muy fáciles de entender, pero por decirlo de alguna manera, difíciles de calcular y de construir. Dentro de estas soluciones donde intentamos llegar a esta ligereza máxima, vamos a hablar de dos tipologías, ¿no? En primer lugar, las bandas tesas, ¿no? Que es esta primera que vemos aquí, que es la de Beechware de 1965, que se proyecta y construye, como digo, la primera banda tesa de hormigón, donde el canto de la solución tiene apenas 12 centímetros en sus extremos y 18 centímetros en el centro de vano. Su luz es de 48 metros y su flecha de 40 centímetros, ¿no? Aquí podemos ver realmente un poco la comba, ¿no? Que es lo que le permite que funcionar es de tan solo 40 centímetros, ¿no? Estas soluciones generalmente se emplean para pasarelas, ya que en un tráfico rodado, pues aunque sean pequeñas variaciones geométricas, serían poco asumibles para los coches, ¿no? Las soluciones de René Walter, y es un magnífico ejemplo de cómo la rigidez de la estructura proviene de la rigidez geométrica una vez que se han tasado y anclado los cables, que es lo que le confiere estabilidad, ¿no? La solución funciona entre el equilibrio entre el nivel tensional que tengo de atracción en esta banda tesa, el anclaje y la geometría finalmente adoptado, ¿no? La verdad es que las bandas tesas siempre han existido. Ha sido la aparición de materiales de altas prestaciones, junto con la valentía de proyectistas y administraciones, los que la han rejuvenecido a partir de estos años 60. Poco tiempo después, en 1971, se proyecta en Ginebra una nueva solución para una pasarela en banda tesa, que es la que tenemos aquí, cuya luz es muchísimo mayor, es de 136 metros, y la flecha también es considerable, es de 5,3 metros, ¿no? La flecha es, si trazo por aquí una línea horizontal, esta distancia máxima es como la flecha del arco invertido, ¿no? Esta flecha y esta luz al final confieren una pendiente longitudinal máxima del 16%. La construcción de esta banda tesa también plantea un sistema muy inteligente, ¿no? Se cuelgan unos cables, de esos cables se van colgando unos elementos prefabricados de hormigón, ¿no? Hasta 74 elementos. Finalmente se sellan las juntas, se tesan fuertemente los cables a estos contrafuertes perfectamente anclados y finalmente queda configurada la pasarela. Quizás el único aspecto negativo es que se le alojó una tubería de agua por uno de sus alzados, que es el interior, y afea un poco la vista de esta pasarela. Esta pasarela, que es la pasarela de Maidstone, en el Reino Unido, proyectada y construida en 2001 por el gran ingeniero Stransky, tiene como principal novedad, aquí lo veis, es el quiebro en planta de esta banda tesa, ¿no? Imaginaros los grandes esfuerzos de tracción a los que se está sometido, ese quiebro en planta genera una fuerza brutal de empuje, ¿no? en esa zona en planta, pero que está magistralmente resuelta con la disposición de esta escalera, que la veis aquí, con este puntal, que es el elemento que va a ser capaz de resolver estas fuerzas de desviación que se producen en ese nudo, ¿no? Aquí también veis, las bandas tesas suelen ser estructuras muy ligeras, pero que requieren en sus estribos, debido a los grandes esfuerzos de atracción y por tanto de anclaje que se generan, pues de unos anclajes muy, muy potentes, ¿no? Las luces de esta pasarela son 37,5, 37,5 y 49,5 metros, y el canto total del tablero es de apenas 80 centímetros. Por último, y dentro de estos proyectos de bandas tesas, destacar también las de la oficina de Schleich and Berman a lo largo de Alemania. Hemos traído esta del North Bridge en Rostock por ser una estructura que tiene la peculiaridad de tener varios vanos, ¿no? En este caso, aparte de esta peculiaridad, donde hay que disponer unas sillas de montar para minimizar los rozamientos que pueda haber en estas zonas cuando la banda tesa atraviesa y por lo tanto llevarnos todas las fuerzas de anclaje a los macizos de los estribos, tiene como otra peculiaridad que no son cables los elementos que soportan las tracciones, sino son platabandas metálicas, ¿no? Los tres vanos son de 27, 38 y 27
Y en estas estructuras multivanos, los efectos de la sobrecarga de los vanos alternos deben tenerse muy en cuenta en el dimensionamiento de las fuerzas de tracción, ¿no? Porque al cargar uno de los vanos, las fuerzas de tracción aumentan considerablemente en los vanos contiguos para resistir esta deformación, es decir, tienen una complejidad, como he dicho al principio, ideas conceptuales muy simples, pero una complejidad de cálculo y construcción importante. Otras estructuras dignas de destacar dentro de esta búsqueda de la ligereza que nos desveltez, ¿no? Aparte de las bandas tesas de las que ya hemos hablado, son estas nuevas estructuras de cables que de nuevo aparecen en Alemania a partir de los años 70 y que están personalizadas en las figuras de Leonhard y Schleich, ¿no? En este caso, la pasarela de Rosenstein Park está en Stuttgart y fue construida en 1977, ¿no? Tiene varias peculiaridades. La primera es que puede considerarse como el primer puente colgante autoanclado al tablero, es decir, los cables principales, que van dos por cada lado, se anclan en las esquinas del tablero. Consta de un único pilono articulado en su base, es decir, este pilono que vemos aquí tiene una rótula, tiene 27 metros de altura y divide la pasarela en dos vanos desiguales de 27 y 51. Aquí lo veis, ¿no? Tengo un primer vano de 57 y este cable de 51, ¿no? Aquí se ve perfectamente el pilono, como tiene aquí la rótula, y estos cables colgantes se encuentran anclados al tablero, ¿no? Por eso decíamos que era un puente autoanclado, ¿no? Y por otra parte, desde el punto de vista de los movimientos horizontales, el tablero se encuentra fijo en uno de los estribos y libre en otro. Otra de las peculiaridades, que además yo creo que le dan una cierta personalidad a este puente, es que las péndolas del tablero no son verticales, aquí las veis, tienen una cierta inclinación y triangulación, ¿no? Entre ellas, ¿no? Una especie de tejido que lo que hace es aportar rigidez al conjunto. No me quiero extender demasiado en estas pasarelas porque hay buenos ejemplos y además nos estamos quedando sin tiempo en clase, pero esta es otra gran pasarela del ingeniero que hemos hablado antes, de Stratsky, que tiene 252 metros de luz y que de nuevo tiene esta solución de dos cables, péndolas trianguladas para aportar rigidez y estar autoanclado. Un grupo de estas estructuras, de estas nuevas estructuras de cables que son realmente interesantes, son las que introducen el juego tridimensional en el mecanismo resistente de estas estructuras, ¿no? Y además introducen el concepto de viga circular anular, ¿no? En este caso, por ejemplo, la pasarela de Kelheim en 1987, de nuevo del equipo de Schleicher-Berman, es un perfecto ejemplo de ellos, ¿no? El concepto de viga anular curva está basado en que si una estructura recta simplemente la soportamos su tablero en uno de sus lados, pues se genera automáticamente unos esfuerzos de torsión, ¿no? Hay una excentricidad transversal y genera unos esfuerzos de torsión en él. Pero esto puede no pasar si la planta del tablero es curva, ya que en este caso esa torsión que generamos se puede descomponer en un esfuerzo de tracción y compresión en el tablero, es decir, tracción arriba, compresión abajo. Esto que en un principio puede ser difícil de entrever, lo vamos a ver a continuación en una serie de diapositivas de ejemplos y una serie de esquemas, ¿no? Y todo esto viene porque generalmente nos desacoplamos nuestra manera de ver los mecanismos resistentes siempre en longitudinal y transversal, es decir, en 2D, ¿no? Como he dicho, son las pasarelas proyectadas por la oficina de Schleicher-Berman las que desarrollan este concepto en profundidad, ¿no? Esta, como he dicho, es la pasarela del Kelheim en 1987, que se proyecta bajo este concepto, que es una viga anular de hormigón pretensada, sustentada solo por el lado interior mediante un cable colgante. Es decir, toda esta pasarela que vemos aquí, ¿no? Toda esta viga anular se sujeta por el lado interior, lo que generaría, como digo, pues unos esfuerzos de torsor importantes en ese sentido, ¿no? Aparte, para complicarlo más, el cable colgante tiene esta disposición de péndolas de geometría variable, ¿no? Para adaptarse a la curva interior y el pilono está sustentado a su vez por unos tirantes eh, que hacen de cables de retenida, ¿no? Los pilonos tenían limitada la altura para no poder superar la altura de una torre histórica de la ciudad, que era otro de los condicionantes
del proyecto. El cable colgante se encuentra parcialmente anclado en el tablero y parcialmente en los estribos, ¿no? Y la distancia a salvar entre las riberas es de 61 metros, sin bien la verdad que la luz es mucho mayor por su curvatura. De nuevo, esto es la planta alzado y una serie de fotos que ahonda en los conceptos que estamos viendo, ¿no? Aquí tenemos los pilonos inclinados, sobre ellos se sustenta el cable colgante del que nacen unos cables de sustentación por el lado de dentro, que son estos, a esta viga anular de pretensado. Pues, aunque parezca raro pensar, en este tablero no hay torsor. Hemos descompuesto la torsión que tenemos aquí, como si fuera una fórmula de los tubos, por unas compresiones y unas tracciones a diferentes alturas, ¿no? Como decía, es una magnífica manera de no tener que cruzar recto, ¿no? Le doy toda esta geometría 3D y aprovecho para hacer un mecanismo resistente realmente eficaz. Otro ejemplo realmente interesante es la pasarela de Bochum de 2003, ya que en este caso se trata de una pasarela de 120 metros de longitud total con dos pilonos inclinados, pero esta vez, si os fijáis, no hay retenida, ¿eh? Este pilono que está inclinado, que está articulado en su base, que parece que está en una situación inestable, no tiene unos cables de retenida. Y esto se produce porque es el tablero el que evita, al tener las cimentaciones de sus estribos por encima de la cota de cimentación de la pila, la que le dota de estabilidad a la estructura. También es una obra del equipo de Schleich. Por último, destacar la pasarela sobre el Báltico, también del equipo de Schleich, en Sassnitz, en 2007. En este caso, la luz central es de 117 metros y hay solo un pilón inclinado. Al igual que sus hermanos anteriores, es un perfecto ejemplo de la aplicación de la viga anular, presentando en este caso como novedad el hecho de que el atirantamiento se produce en la parte alta de la barandilla interior, de tal manera que, como veremos en la diapositiva siguiente, si se prolongara imaginariamente el cable llegaría al centro de gravedad, ¿no? Aquí en esta parte superior vemos un poco el concepto de viga anular, ¿no? Si pensamos en la fórmula de los tubos, y yo tengo unas fuerzas radiales de exteriores, yo lo que me genero es una compresión, si corto, ¿no? Genero una compresión a lo largo de este anillo. Si por el contrario tengo unas fuerzas radiales de dentro a fuera, lo que me genero es, por la fórmula de nuevo de los tubos, una fuerza de tracción en esta viga anular. Si ahora superpongo arriba la tracción y abajo la compresión, es decir, superpongo estas fuerzas, lo que tengo es compresión en la parte de abajo y tracción en la parte de arriba. Pues realmente este par de fuerzas, una para afuera y una para adentro, es lo que me genera esa torsión transversal al coger el puente por uno de sus extremos, como vemos aquí, ¿no? Por lo tanto, si yo soy capaz de precomprimir, es decir, con un pretensado y simular las fuerzas de tracción y soportar las fuerzas de compresión con el hormigón, mediante este concepto de viga anular, soy capaz de absorber las fuerzas de torsión sin tener que dimensionar la sección a esa torsión. Es decir, este tablero no debe ser una sección cerrada, no soporta tensiones de tracción, perdona, de torsión. De nuevo, una imagen que parece que se encuentra esa pasarela de equilibrio inestable y lo que veníamos a decir, ¿no? Ha introducido primero la sección, no es una sección cajón, no es capaz de soportar torsiones. Son costillas, como vemos aquí, y tiene esta argucia de que si yo prolongo este cable en su longitud, iría a parar más o menos al centro de gravedad. Y esto lo ha simulado generando aquí un elemento de gran rigidez para que realmente anclar el cable aquí sea como anclarlo aquí, pero sin necesidad de atravesar la zona de donde circulan los transeúntes. Bueno, vamos a entrar de lleno ya en la recta final de la clase. Nos estamos quedando sin tiempo para hablar de lo que hemos anunciado al comienzo de la misma, que iba a ser la parte final, que era la que hemos llamado, bautizado como la disolución de los tipos, ¿no? Como hemos dicho, con el fin del pasado milenio se alcanza la madurez y al mismo tiempo la disolución de los tipos estructurales clásicos, ¿no?
un dominio en la capacidad de análisis de lo resistente, a la vez que una gran potencia en los medios en lo constructivo derivó en esta situación. Todo ello permite a los puentes una libertad de diseño hasta entonces y la que tenemos ahora que es inédita, ¿no? Casi cualquier propuesta formal puede ser proyectada y construida. Una capacidad que permite jugar con lo aparente más allá de la idoneidad de lo resistente, ¿no? El problema ahora no es la falta de libertad, es la libertad, el exceso de libertad en sí mismo, ¿no? Como decían algunos arquitectos. Además, a los puentes se les ha dotado de un fuerte carácter simbólico, lo que ha provocado que la sociedad contemporánea quiera aprovechar su construcción y dotarle de un efectismo quizás exagerado. Esto contrasta con el hecho de que el resto de los puentes, los no identificados con un fuerte carácter simbólico, es decir, los puentes más normales, van careciendo de especificidad, siendo aparentemente todos los puentes iguales. Es decir, aparentemente estamos invirtiendo demasiado tiempo, energía y dinero en unos pocos casos y estamos dejando al lado una gran cantidad de estructuras, ¿no? Dentro de esta posición, en el marco de este escenario, se plantean diferentes estrategias de proyectos, ¿no? Nosotros en clase yo quería mostraros dos tipos de puentes o dos maneras de abordar el proyecto. Una que es la de Santiago Calatrava, por ejemplo, en el puente del Alamillo en Sevilla, y otra que es la de Javier Manterona en el puente de Euskalduna en Bilbao, ¿no? En este caso, en el puente de Euskalduna, que es el que hemos traído aquí, su autor, que es Javier Manterola, siempre ha estado preocupado y siempre ha proyectado puentes investigando nuevas posibilidades resistentes de los tipos tradicionales, ¿no? Por decirlo de una manera simplista, no siempre cree que la solución sencilla y fácil sea la óptima, ¿no? Quizás complica, retuerce cuál debe ser la solución, pero digamos que siempre sale airoso con un tipo, con un mecanismo estructural realmente elegante, ¿no? El ejemplo paradigmático, uno de sus ejemplos paradigmáticos es este puente de Euskalduna. Él decide hacer una conexión curva entre ambas riberas como soluciona la conexión urbana, ¿no? Entre los antiguos astilleros de de los Sagrados Corazones y Bilbao. La planta curva, más que una dificultad resistente, para él se convierte, como veremos, en una clara oportunidad de proyecto. ¿Y por qué digo esto? Porque se define una sección transversal en Z, aquí la vemos, ¿no? Tenemos esta Z, ¿m? Inclinada, que además aprovecha para separar el tráfico viario del peatonal, ¿no? Aquí lo tenemos, por aquí van los coches, por aquí van los transeúntes y las bicicletas, y la torsión de esta planta curva se equilibra por una parte mediante una celosía horizontal que sirve a su vez de cubierta en el lado peatonal y el cajón y losa del bolizo interior. Es decir, yo tengo una torsión, parte de esa torsión va en este cajón y, y parte de la torsión se la lleva esta Z. Vemos aquí que este techo, esta cubierta, realmente también tiene una misión resistente longitudinal, ¿eh? De nuevo, resumiendo, la planta curva es una oportunidad que introduce en el proyecto para encontrar un mecanismo resistente, mixto, complejo, pero desde luego muy elegante. Santiago Calatrava, por el contrario, o a diferencia de Javier Manterola, concibe sus obras a partir de propuestas casi y meramente escultóricas, ¿no? Con un lenguaje formal muy característico y reconocible. El puente del Alavillo es uno de sus primeros puentes que tuvo un gran impacto mediático y una influencia decisiva en la manera de entender los puentes, muy especialmente por las administraciones y la opinión pública. El puente no deja de ser, o al menos de parecer, una ampliación homotética a una escala muchísimo mayor de algunas de sus piezas escultóricas. Quizás estructuralmente es poco defendible, porque no funciona como un puente atirantado, se construyó apeando el tablero en la ría que se secó, que por lo tanto permitía apoyos intermedios y no tiene cables de retenida, tengan en cuenta todo lo que hemos estado hablando al principio de la clase, de la necesidad de la rigidez, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, realmente es el tablero quien sujeta el pilono, ¿no? Su concepción fue decididamente un objeto escultórico y su intención era la de convertirse en un icono de la Expo y de la propia ciudad de Sevilla. Y esa intención del autor ha quedado cumplida con creces, porque es uno de los primeros casos donde se evidencia que con el dominio tecnológico del momento y la capacidad de análisis y computación, una propuesta formal, quizás caprichosa, pudo ser construida. Los puentes que surgen del equipo de Javier Manterola superan siempre las premisas implícitas
de los tipos tradicionales. Se incorporan como estrategias de proyecto la simetría, la planta curva, los alzados inclinados, el quiebro o lo redundante, ya que no son inconvenientes, sino en su caso son acicates en la búsqueda de nuevas soluciones. En esta línea, el equipo de Javier Manterola son uno de los equipos que más ha profundizado en el proyecto de arcos de planta curva, ¿no? A la curvatura en alzado del arco le sigue la curvatura en planta del tablero, que sigue el trazado funcional de la carretera. Esto hace que la planta del arco deba de adaptarse a la antifunicularidad de las componentes horizontales generadas y además tener suficiente rigidez horizontal, ¿no? Una manera de resolver este problema es el puente de Carmen Galindo con tablero inferior, que es el que hemos traído a colación. Como veis, tenemos la curvatura en alzado, pero también tenemos una ligera curvatura en planta para adaptarse al trazado de este vial que entraba en la rotonda, ¿no? En este segundo caso, se decidió finalmente proyectar unas péndolas livianas, no generar rigidez en estos elementos, que podría ser otra manera de resistir esta antifunicularidad, y dotar a la segunda familia de tirantes que enlacen el estrados del arco con unas costillas conectadas al tablero para hacer el problema de esta curvatura horizontal. Es decir, se sacaron estos elementos transversales por fuera y se dispusieron unos cables que le dotaban de esa rigidez. Es decir, se configuró otro arco en este sentido, un arco horizontal. Otro ejemplo de estructuras, digamos, o de revisitar clásicos, ¿no? Estamos hablando de una celosía, ¿no? De las que seguramente os contamos en clase, la parte de celosías tipo Fink, donde se ven perfectamente los cables y se aprovechan los elementos funcionales, que en este caso son las lámparas de iluminación, las farolas, como los montantes verticales, trabajando a compresión, que funcionan o configuran en su conjunto la tipología estructural de esta celosía para esta pasarela de la Expo de Hannover, también proyectada por el equipo de Schleicher-Berman. A finales del siglo XX se recupera también la celosía en los dinteles de puentes, ¿no? Hemos visto en el caso anterior una celosía Fink, ¿no? Empleada para una pasarela, pero la celosía, como una solución estructural por excelencia durante el siglo XIX, símbolo del progreso frente a la tradición constructiva de la piedra, va desapareciendo a lo largo o a mediados del siglo XX con la generalización del hormigón pretensado y la chapa laminada, y vuelve a resurgir casi como una ave fénix a final del siglo XX, ¿no? En este caso hemos traído otro puente del equipo de Javier Manterola, que es el puente de García Sola, donde podemos ver esa celosía tubular, que es la que soporta el tablero. Otros ejemplos de este revival de la celosía, pero en este caso con formas más agresivas, más espectaculares, son los tubos que se atraviesan, ¿no? Este concepto tanto para ferrocarril como carretera, como para peatones, que son estos dos ejemplos de tubo que se atraviesa, se repite incesantemente como un referente estructural, ¿no? En este caso el Peace Bridge sobre el río Bow, que es el que está abajo, es una obra de Santiago Calatrava en Canadá, y el Wave Bridge en la Universidad de Pensilvania de Cecil Balmond es otra obra, ¿no? Curiosamente la de arriba, digamos, las diagonales no coinciden con el cordón inferior, hay toda una anarquía estructural, pero bueno, le confiere esta estética y esta formalidad atractiva a estas pasarelas. También en esta época pues aparecen proyectos muy interesantes como este Folding Bridge en Kiel en 1997, también del equipo de Schleicher-Berman, que tiene como peculiaridad, más que los tipos estructurales, que para su pliegue y despliegue no necesita un motor, realmente hay un sistema de contrapesos perfectamente equilibrados, ¿no? Que hace que no haya un gasto energético en estas maniobras, ¿no? La luz es de 120 metros y permite el acceso de yates y ferries al interior, ¿no? Tener en cuenta que este puente se abre 10 veces al día, como os he dicho, mediante un sistema muy simple de poleas en lugar de los electromecánicos hidráulicos, y el tiempo de duración en el pliegue y despliegue es de 2 minutos, ¿no? Toda esta solución muy fáciles, pues como digo, en este caso llevó un estudio del estado de tensión en todos sus cables a lo largo de todas las operaciones a las que se ve sometido. También son
muy propias de esta época, el proyecto de estas pasarelas, donde se unen o conviven las dos escalas, ¿no? La humana y la territorial, la del peatón que la recorre y la del lugar en la que se sitúa, ¿no? Son muy interesantes, por ejemplo, esta, que es la pasarela del Millennium, que tiene esta escala, ¿no? Enfrente vemos San Paul sobre el Támesis, que conecta con la Tate, con la Galería de Arte, ¿no? Este diseño que además intervinieron ingenieros y arquitectos, Foster y Arup, que realmente tuvo un pequeño fiasco porque se evaluaron más las vibraciones transversales, ¿no? Tipo barco, que realmente son las que molestan al paso de los transeúntes, ¿no? Y que tiene, bueno, esta especie de colgante, de puente colgante exterior sin apenas flecha, ¿no? Sin apenas altura, pero que le confiere, como digo, una estética muy especial. Esta otra pasarela también es muy interesante, la de Simone de Beauvoir en París en 2007 sobre el Sena. Es muy interesante porque se puede leer, se puede entender esta estructura como por una parte un arco muy rebajado y una banda tesa, de tal manera que los empujes de compresión y de tracción se autocasi equilibran en los estribos. Pero también se puede leer como una viga lenticular en el centro de vano, que sería esta de aquí, esta que hemos subrayado, que se encuentra apoyado en estos dos voladizos que tienen estos dos jabalcones y montantes, ¿no? Como vemos, son tipos estructurales mixtos, ¿no? Que le dotan a la solución de una formalidad interesante. Esta es otra pasarela muy interesante, es la pasarela de Solferino, que salta el río Sena de nuevo en París, proyectada y construida en 1999. Es una pasarela de nuevo muy bien encajada en el entorno urbano. Veis que podemos circular por la parte superior, pero también tienes un acceso a la parte inferior, ¿no? Aquí lo vemos también claramente, hay un acceso a este nivel, hay otro acceso a este nivel. El arco es tremendamente rebajado, su cordón está hecho por esta celosía Vierendel, que soporta el tablero con estas pilas en V, ¿no? La luz son 110 metros, es una luz interesante y la estructura realmente es muy esbelta y muy agradable y muy funcional también. También mostraros algunos ejemplos, como este Summon Bridge, que son diseños ya más caprichosos, ¿no? Que aquí realmente la forma está muy por encima de la estructura, ¿no? Hay secciones variables en arcos y pilas, pero no son como las secciones o esa formalidad, ese expresionismo estructural de las obras de Nervi y otros autores, ¿no? Aquí realmente no siguen esas leyes, ¿no? Es un tema más caprichosos, ¿no? Son dos arcos inclinados hacia afuera, con dos péndolas o cables que van al mismo sitio, en fin, hay todo un juego formal que, bueno, tiene un resultado interesante. Y por último, creo que es ya la última diapositiva, este otro puente es el Hume River Ribbon Bridge, ¿no? Aquí ya no se busca una expresión formal, se busca una sensación de movimiento, se busca una dinamicidad con esta sucesión de arcos o de ondas, ¿no? Aquí pues, no es que la forma haya superado a la estructura, es la sensación la que ha predominado en el diseño, ¿no? La que ha ganado en el diseño. Son arcos metálicos inclinados de tablero inferior. El de mayor luz tiene 160 metros y la flecha es de 70. Son arcos, el principal, muy peraltados. Y como vemos, va cambiando la geometría a lo largo del puente.